Hay un sinfín de descubrimientos por hacer en cuevas y lagos, algunos más asombrosos que otros. Únete a nosotros mientras examinamos algunos descubrimientos hechos en cuevas y lagos que aterrorizaron al mundo. Cadáver conservado del SS Kamloops. Parece que cuanto más difícil es acceder a un área embrujada, más aterradoras son las historias de fantasmas que surgen, y ninguna es más escalofriante que la del abuelo, el espíritu que acecha el naufragio hundido del SS Kamloops. Los encuentros con el abuelo han resultado particularmente aterradores, porque no es solo un fantasma cualquiera. Él habita en un cadáver bien conservado, apodado Old Whitey, que ha sido confinado a bordo del barco hundido durante casi un siglo. El abuelo, cuyo nombre real ha sido olvidado desde entonces, era miembro de la tripulación del SS Kamloops, un tipo de carguero diseñado para pasar por el antiguo canal de Welland, que conectaba el lago Erie y el lago Ontario. El Kamloops y su pequeña tripulación de aproximadamente 2 docenas pasaron la mayor parte de su tiempo transportando carga a lo largo de la costa canadiense, desde Montreal hasta Fort William. En la noche del 6 de diciembre de 1927, el lago superior fue asediado por una fuerte tormenta de invierno, y el SS Kamloops, acompañado por el vapor Quedoc, luchaba por abrirse paso entre las olas. Durante un viento particularmente feroz, el capitán del Quedoc notó una masa oscura elevarse de las olas y cambiar rápidamente de dirección, advirtiendo al Kamloops que estaba envuelto en una densa niebla. El Quedoc llegó a salvo a Fort William, pero el Kamloops nunca lo logró. Fue visto por última vez alrededor del borde sureste de la isla Royale, cubierto de grueso hielo. Dada la profundidad y el frío del mar, la inmersión solo estaba disponible para los buceadores más experimentados, lo que resultó en un pequeño número de exploradores vagando por el interior enterrado del Kamloops. Sin embargo, aquellos que lo hicieron comenzaron a surgir con historias aterradoras. Parece que al menos uno de los miembros de la tripulación del barco optó por quedarse, y tantos buceadores lo habían conocido, que incluso le dieron un apodo, el abuelo. Independientemente de lo aterrador que fuera una visita del abuelo, nunca hubo motivo de preocupación. Nunca intentó hacer daño ni ahogar a nadie, y nunca pareció furioso o infeliz. En su mayoría, parecía contento de tener algo de compañía. Después de todo, había pasado un tiempo. Incluso el cadáver que inicialmente perturbó a los buceadores flotaba suavemente junto a ellos, mostrando características menores como un anillo de bodas aún conectado a los dedos rígidos de Old Whitey. El fantasma del abuelo simplemente estaba solo. Hoy en día, el cadáver bien conservado del abuelo flota en los restos del Kamloops, donde pasa la mayor parte de su tiempo en la sala de máquinas. Los registros de buceo están llenos de notas sobre estrechar la mano del abuelo o rendir homenaje a Old Whitey, y en parte debido a él, el Servicio de Parques Nacionales ha protegido el naufragio como un tesoro cultural, aunque solo se permite a los buceadores más experimentados y respetuosos explorar el sitio. Stonehenge submarino. El Stonehenge del lago Michigan es una gran formación de bloques de piedra caliza ubicada en el agua frente a la costa del lago Michigan en el noreste de los Estados Unidos. La estructura está compuesta por 5 grandes bloques de piedra caliza, cada uno pesando varias toneladas y dispuestos en un círculo aproximado. Los bloques están a unos 6 pies de distancia y todo el conjunto tiene unos 30 pies de diámetro. El Stonehenge del lago Michigan puede ser los restos de un sitio ceremonial prehistórico de nativos americanos. Se cree que fue construido entre 1000 y 1500 después de Cristo. Los trabajadores que dragaban el fondo del lago en busca de arena y grava descubrieron el sitio a fines del siglo XIX. Se pensó que la formación era natural al principio, pero una investigación adicional reveló que era de origen humano. El Stonehenge del lago Michigan es ahora un monumento histórico nacional. Es una de las atracciones turísticas más populares de la zona, con miles de visitantes cada año. Pierna prostética. Elliot Fuller de Germantown y su amigo Jason Franklin estaban en canoa cuando se encontraron con una escena extraordinaria que describieron como uno de los eventos más extraños de sus vidas. Estaban viajando por un arroyo cuando se toparon con una extremidad prostética sobresaliendo de un dique de castor.
Estaban seguros de haber descubierto un cadáver que había sido arrojado al arroyo. Los dos hombres buscaron en línea y descubrieron que alguien había anunciado en Craigslist 20 días antes buscando una extremidad prostética perdida. Mark Warner, de 49 años, de Green Bay, había perdido su extremidad prostética en un viaje de pesca cuando su bote volcó. Pudo recuperar su equipo de pesca y su enfriador, pero la extremidad prostética se le escapó. No le preocupaba porque usaba su modelo anterior para pescar y cazar. No era su pierna regular. Se pusieron en contacto con Warner y le devolvieron la pierna, recibiendo una recompensa de $50. Una locomotora de vapor de 1910. Una locomotora de un tren descarrilado fue desenterrada 106 años después de que cayera por un precipicio al más profundo de los Grandes Lagos. Un equipo de buscadores de naufragios de Minnesota y Canadá descubrió la locomotora perdida Canadian Pacific Railway, número 694, en alrededor de 235 pies de agua del norte del lago Superior, cerca de Marathon, Ontario. El 9 de junio de 1910, 3 hombres de Schreiber, Ontario, murieron cuando un tren de carga chocó con un deslizamiento de rocas que había enterrado las líneas del ferrocarril, llevando a la locomotora de vapor D10, un vagón cisterna y numerosos vagones de carga al lago. La locomotora descansa en el fondo del puerto de Mink del lago Superior, rodeada por un campo de escombros creado cuando el tren que iba hacia el este se estrelló desde el precipicio de 60 pies. Naufragio del senador. El senador que se hundió en los últimos días de los felices años 20, cuando el país se sumió en la Gran Depresión, yace erguido a unos 450 pies de profundidad, tan profundo que pocos, si alguno, buceadores lo verán en persona. Su colección de automóviles antiguos destinados a Detroit se une al panteón de barcos, aviones, submarinos, vagones de tren y otros vehículos del pasado que habitan en el fondo del lago Michigan. Los vehículos se hubieran vendido por $1,000 a $2,000 a profesionales como médicos, abogados o gerentes de banco que buscaban vehículos prácticos y de alta gama. El barco se hundió en Halloween, el 31 de octubre de 1929, justo días después del notorio desastre bursátil del Jueves Negro. El 22 de octubre, el transbordador de ferrocarril SS Milwaukee se hundió frente a Milwaukee con 52 personas a bordo. El 29 de octubre, el vapor SS Wisconsin se hundió frente a Kenosha, matando a unas 18 personas. Campamento de caza. Profundamente bajo la superficie del lago Hurón, buzos descubrieron una intrincada red de ciegos de caza y estructuras para pastorear animales que datan de hace unos 9,000 años. Las aguas del lago estaban alrededor de 250 pies más bajas ese día, exponiendo un puente delgado de tierra que conectaba un lado de Hurón con otro. Los humanos prehistóricos claramente sintieron que este istmo era un lugar ideal para interceptar los caribúes en sus migraciones estacionales. En el otoño, los caribúes que viajaban hacia el sur a través del puente de tierra habrían llegado a una pequeña colección de ciegos de caza de piedra. Sin embargo, los animales que viajaban hacia el norte en la primavera participaban en un tipo de emboscada mucho más organizada. Los caribúes siguen naturalmente las líneas, por lo que habrían seguido este carril de conducción hasta que llegaron a un callejón sin salida, causado por una pared de piedra natural. En los Grandes Lagos no había evidencia de lo que estaban haciendo los primeros estadounidenses en absoluto. Al mirar en el lugar correcto, los expertos pudieron encontrarlos. Aviones de la Segunda Guerra Mundial. Se cree que más de 200 aviones de la Segunda Guerra Mundial se perdieron en los Grandes Lagos, con el lago Michigan representando aproximadamente la mitad de ellos. El lago Michigan inferior parecía ser un lugar mejor para que los aviadores de la Marina se entrenaran para despegues y aterrizajes en portaaviones. Los Grandes Lagos proporcionaron un entorno seguro para que los pilotos se entrenaran, así como una excelente simulación de lo que podrían encontrar mientras volaban en el extranjero en términos de clima y geografía. Aparte de la Marina, el ejército perdió numerosos aviones en el lago Hurón y el lago St. Clair. Entre 1942 y 1945, la Marina perdió alrededor de 130 aviones, que todos se estrellaron y se hundieron en el lago Michigan. En la década de 1980, se recuperaron 40 aviones, pero los rescates aún no han terminado. Un crucifijo de mármol de 11 pies.
Una cruz de mármol blanco de 11 pies con una estatua de tamaño natural de un Jesucristo crucificado yace sumergida bajo 20 pies de agua y hielo en el fondo de la bahía de Little Traverse del lago Michigan, visible para los espectadores interesados dispuestos a desafiar la bahía congelada en el invierno. El crucifijo fue creado en Italia en 1956 a pedido de una familia afligida, pesaba alrededor de 1 tonelada y llegó a la iglesia local con lesiones poco estéticas, incluido un brazo roto, lo que lo hacía inapropiado para honrar a su difunto hijo. En cambio, en 1962, un buzo local del Club de Buzos de los Marines Superiores compró el crucifijo y lo hundió en 65 pies de agua en el centro de la bahía de Little Traverse como un monumento a un colega ahogado. La mayor asistencia fue en 2015, cuando más de 2.000 personas se reunieron en el hielo. Se talló un agujero en 5 pies de hielo para proporcionar una vista despejada de la estatua, que atrajo a un estimado de 1.200 visitantes curiosos. Esqueletos. En 1942, un guardabosques forestal británico en Rupkund, India, descubrió un lago congelado rodeado de cientos de esqueletos humanos. Ese verano, el hielo derretido reveló muchos más restos, flotando en el agua y esparcidos a lo largo de los bordes del lago. Debido a que esta era la cúspide de la Segunda Guerra Mundial, había preocupaciones de que los esqueletos pertenecieran a soldados japoneses. Cuando examinaron los huesos, descubrieron que no eran soldados japoneses, sino de una antigüedad mucho mayor. Pero, ¿qué los mató? Durante 6 décadas, nadie pudo resolver el enigma del lago de los esqueletos. El análisis de los cráneos reveló que, independientemente de la estatura o el rango, todos perecieron de la misma manera, por golpes en la cabeza. Sin embargo, las fracturas poco profundas y profundas en los cráneos parecían ser causadas por algo redondo, en lugar de armas. Los cuerpos solo tenían heridas en la cabeza y los hombros, lo que indica que los golpes venían desde arriba. Los expertos llegaron a una conclusión inesperada. Los cientos de viajeros fueron asesinados debido a una tormenta de granizo repentina y severa. 12 siglos después, los huesos teñidos de verde de las víctimas del granizo aún rodean el lago, conservados junto con sus zapatos desgarrados. Nuestra miniatura es espeluznante, y para ser honesto, no tengo ni idea de qué son estas pequeñas criaturas con cabezas parecidas a huevos y ojos rojos diabólicos. Si crees que lo sabes, ¿por qué no nos lo cuentas en los comentarios debajo? Una casa de vacaciones de 7 habitaciones, completamente amueblada. El miércoles 2 de marzo de 1977, un camión de 10 toneladas transportando un remolque de 20 toneladas y una casa adosada cruzó un camino de hielo recién arado y se hundió a través de 16 pulgadas de hielo. Ocurrió a solo 1 milla de su destino previsto, cerca del Madeline Island Pub. La casa había recorrido 3 millas a través del hielo y estaba a menos de 1 milla de su objetivo cuando las cosas salieron horriblemente mal. Una de las ruedas traseras se había roto a través del hielo. El conductor aceleró el motor para impulsar la casa hacia adelante, pero no se movía. Cuando el lago superior finalmente devoró la casa, algunas personas se sumergieron bajo el agua, que ahora está a unos 90 pies de profundidad. Avión de flecha Avro. Una famosa pieza de la historia de la aviación canadiense ha sido rescatada de las profundidades del lago Ontario, y el equipo que la encontró espera descubrir más bajo las aguas. Los buzos sacaron lo que parece ser un modelo a escala del Avro Arrow a la superficie frente a Prince Edward y se lo entregaron al Museo de Aviación y Espacio de Canadá. El Avro Arrow fue el primer y único interceptor supersónico fabricado en Canadá. Fue creado para contrarrestar los bombarderos soviéticos que podrían atacar América del Norte volando sobre el Ártico. En 1959, el programa Arrow fue cancelado abruptamente. Se destruyeron 6 aviones terminados y sus materiales de construcción asociados. B-29 del lago Mead. Durante 70 años, un bombardero B-29 Superfortress ha estado tranquilamente en el agua de más de 100 pies de profundidad del lago Mead. Excepto por algunas visitas de miembros del equipo de investigación y buceadores calificados, el avión pasó desapercibido para el público. Ahora, en el 20 aniversario de su terrible accidente, el Área de Recreación Nacional del lago Mead
está organizando una presentación única para relatar la historia del avión, los cambios que han ocurrido desde su descubrimiento hace 20 años. La tecnología permitiría que un misil obtuviera elevación y dirección avistando el Sol, mejorando así los sistemas de guía. Después de volar sobre el Gran Cañón para completar las pruebas atmosféricas de gran altitud, volaron sobre el lago Mead para recopilar datos a baja altitud. El principal científico instruyó al piloto a volar lo más bajo posible sobre el lago, que estaba tan tranquilo como el cristal, pero el piloto calculó mal su altitud y chocó con él, deslizándose aproximadamente 1,5 millas y perdiendo 3 motores antes de hundirse. Afortunadamente, toda la tripulación de 5 hombres logró escapar. Misteriosos anillos de hielo. Extraños círculos han vuelto a aparecer en la superficie congelada del lago Baikal en Siberia, según lo observado por astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional. El culpable más probable es el gas metano que se eleva desde el fondo del lago. Las emisiones de metano pueden causar una masa ascendente de agua caliente que gira en un patrón circular debido a la fuerza de Coriolis, un fenómeno causado por la rotación de la Tierra que también contribuye a la formación de ciclones. El agua caliente derrite el hielo en forma de anillo una vez que la masa de agua alcanza la parte inferior del hielo en la superficie del lago. El lago es el lago de agua dulce más grande y profundo del mundo. Los patrones de anillos más recientes incluyeron un círculo de hielo delgado de 2,7 millas de diámetro, aunque el parche circular se estaba convirtiendo en un agujero de agua abierta. Se observaron círculos de hielo similares por astronautas en 1985 y 1994, y los satélites también los han observado en años recientes. Campanario del lago Resia. La ciudad inundada de Curón está sumergida en el lago di Resia, un lago italiano cerca de las fronteras austríaca y suiza, después de ser arrasada, inundada y transformada en un gran lago artificial por una empresa eléctrica hace más de 60 años. Cuando Curón fue destruida y su población evacuada por la fuerza en 1950, solo el campanario quedó en pie como un memorial histórico, y el resultado visual es tanto inquietante como espectacular. Automóvil desaparecido desde 2005. Se recuperó un automóvil que desapareció en 2005 del lago Melton Hill en Oak Ridge y se descubrieron restos humanos dentro. El automóvil pertenecía a Miriam Ruth Hemphill, de 84 años, de Oak Ridge, quien desapareció en julio de 2005. 3 meses antes de su desaparición, la hija de Hemphill, Connie Hemphill Skapik, de 44 años, fue encontrada muerta en su automóvil en Dayton, Ohio. Bill Hemphill informó a los detectives que su esposa, Ruth, había dejado una nota sobre la muerte de su hija. Dijo que descubrió un recorte de periódico que su esposa había arrancado sobre una persona que conducía hacia un lago. Bill Hemphill murió en 2016 a los 95 años. Barco medieval. Se hizo un descubrimiento increíble en el fondo del lago más grande de Noruega. Los investigadores descubrieron un barco hundido que se cree que data de los años 1300 a 1800. A pesar del paso del tiempo, la embarcación logró permanecer en condiciones casi excelentes. El descubrimiento se realizó mientras el Establecimiento de Investigación de Defensa noruego lideraba una misión para investigar áreas del lago que suministran agua a aproximadamente 100.000 hogares. Los funcionarios declararon que el barco parecía haber sido construido utilizando tecnología nórdica, que era típica durante la era vikinga. Ciudad León. Las misteriosas ruinas de 2 antiguas ciudades perdidas submarinas que datan de las dinastías Han y Tang yacen bajo la superficie tranquila del lago Qiandao en la provincia de Zhejiang en China. Fue construido hace unos 1300 años y ahora está sumergido. En 1959, la ciudad y el valle fueron inundados intencionalmente para crear un lago artificial y una central hidroeléctrica. Ahora es un paraíso único para bucear. Sorprendentemente, la ciudad no ha erosionado significativamente y los edificios, muros e incluso detalles de madera han sobrevivido. Xicheng también era único en que tenía 5 puertas y torres de la ciudad en lugar de las 4 habituales. Ciudad sumergida de 4000 años de antigüedad. Una ciudad ha estado sumergida bajo el lago Asar de Turquía desde 1830.
La mitad sur de la ciudad se puede ver desde un lugar conocido como Isla de la Iglesia. Los científicos descubrieron rastros arqueológicos de 4000 años en el área circundante a la ciudad. El Asik, una ciudad antigua construida por armenios, ha tenido varios nombres a lo largo de la historia. La ciudad armenia fue fundada en el siglo II a.C. y originalmente se conocía como Horberd. Este nombre eventualmente se convirtió en Karberd. El lago engulló la ciudad alrededor de 1830. Había un asentamiento cercano, así como una antigua iglesia armenia. Actualmente Turquía desea que la ciudad sumergida sea incluida en la lista de tesoros mundiales como un tesoro histórico turco. Castillo de 3000 años de antigüedad. Los arqueólogos en la región oriental de Van en Turquía descubrieron las ruinas de un castillo de Urartu de 3000 años de antigüedad mientras realizaban excavaciones submarinas en el lago Van. La excavación mostró que las ruinas submarinas son de la cultura de Urartu de la Edad del Hierro, comúnmente conocida como el Reino de Van, que vivió durante los siglos VIII y VII a.C. Hubo una sugerencia de que algo podría estar bajo el agua, pero la mayoría de los arqueólogos y funcionarios del museo advirtieron a los buzos que no encontrarían nada, pero siguieron adelante con la investigación y descubrieron el antiguo castillo. El nivel de agua actual del lago Van, que tiene una historia de 6000 años, supuestamente es varios cientos de metros más alto que durante la civilización de Urartu. Las civilizaciones que vivían alrededor del lago establecieron enormes aldeas y asentamientos cuando el nivel del agua del lago estaba bajo, pero se vieron obligadas a partir cuando el nivel del agua subió nuevamente. Los investigadores no pudieron estimar cuánto de las paredes del castillo está enterrado, pero se pueden ver alrededor de 3 a 4 metros por encima del agua. Las ruinas sumergidas probablemente despertarán el interés de miles de turistas debido a su singular importancia histórica. Iglesia de 1600 años de antigüedad. Los restos subacuáticos de una basílica de 1500 años dedicada a San Neófito han resurgido después de la evacuación del agua de un lago en el distrito de İznik de la provincia de Bursa, en el noroeste de Turquía. Las imágenes aéreas han ayudado a desenterrar la basílica, que se cree que data del siglo V. Los restos históricos de la basílica están a 20 metros de la orilla y a 2 metros por debajo del nivel típico del lago. Algunos arqueólogos creen que la basílica representa una construcción cristiana temprana. Durante la excavación, se han descubierto varios artefactos asombrosos, incluidos los sellos de varios caballeros escoceses, que se cree que fueron los primeros visitantes extranjeros de la basílica antes de que fuera engullida por el lago İznik. Algunos de estos descubrimientos fueron desconcertantes. ¿Cuál fue tu favorito? ¿Por qué no nos lo haces saber en los comentarios a continuación? Bueno, eso es todo por ahora. Espero que hayas disfrutado de este video. Por favor, danos un me gusta y dinos en los comentarios qué piensas. Mira nuestros otros videos y suscríbete para ser parte de la diversión. Haz clic en el icono de notificación para ver nuestros nuevos videos tan pronto como se carguen. Gracias por mirar y nos vemos la próxima vez.